Saludos gente, qué agradable verlos aquí en 2025. Yo, Avares Enaraku vengo con un nuevo top relacionado a los Soulsborne, o sea juegos con un lore bastante interesante pero para los que soy muy pobre para jugarlos. En esta lista veremos a los 10 semidioses más prominentes e importantes de Elden Ring. Pero antes de empezar voy a redactar unos puntos importantes. Primero, como en el top pasado hay que aclarar que hace a un personaje un semidios, y según mi investigación todo aquel que forme parte del árbol familiar de la empiria Marika. Madura Lucas, como decía todo el que esté relacionado con Marika es considerado un semidios, esto incluye descendientes y consortes. Segundo, nuevamente el protagonista sin nombre no será tomado en cuenta para el top. Tercero, a diferencia de los tops de Dark Souls y Bloodborne, debido a que hay varios semidioses para tomar en cuenta, algunos se quedaron afuera del top ya que se llenaron todos los puestos. Les dejaré aquí una ilustración de cómo quedarían según mi opinión, lo que me lleva al cuarto punto, todo lo que se diga a continuación es mi interpretación de lo que se sabe de estos personajes, así que si tu opinión es diferente siéntete libre de dejarla en los comentarios. Terminada la introducción, adentrémonos en las tierras intermedias. El 10º puesto es para Mog, el Señor de la Sangre. Al igual que su hermano gemelo Morgoth, Mog sufría de varias deformidades que le daban un aspecto horroroso, por lo que sus padres los ocultaron a ambos del populacho para que nadie los viera. Mientras que Morgoth se mantuvo leal, Mog guardó un gran resentimiento a su familia por aislarlo del mundo, y se propuso conseguir el poder suficiente para destronar a sus padres y a su Orden Dorada. En algún punto de su búsqueda, Mog hizo contacto con una entidad misteriosa conocida como la Madre Sin Forma, y con su ayuda formó una hermandad para adorarla. Para adquirir más poder, Mog se especializó en la magia de sangre, y constantemente bebía sangre de sus víctimas para acumular más y más fuerza. Siguiendo los mandatos de su nueva deidad, Mog se robó el capullo en el que se encontraba Miquella, y esperaba poder liberarlo para convertirlo en su consorte. Por desgracia Mog no consiguió sacar a Miquella del capullo, quedando solo una cáscara vacía que reflejaba su delirante fantasía de grandeza. Como fue recluido por mucho tiempo, Mog no tuvo participación en muchos de los grandes sucesos en las tierras intermedias, siendo esa la principal razón de dejarlo en el último lugar. El 9º lugar es para Messmer, el Empalador. El nacimiento de este hijo de Marika fue maldecido por una entidad oscura, la cual fue nombrada por Messmer como la serpiente abisal, no lo confundan con la serpiente que se devoró a Raikard, esta es otra. Esta criatura buscaba apoderarse de él, pero Marika intervino arrancándole el ojo y reemplazándolo con un sello de gracia. Desde entonces Messmer estuvo acompañado de serpientes aladas que suprimían a la bestia en su interior. Antes de la devastación, Marika le encomendó a Messmer llevar a cabo una purga en las tierras sombrías, un paraje inverso al cual no llegaba la gracia divina de la luz, y en una especie de alegoría a la Santa Inquisición, Messmer y sus subordinados quemaron todo a su paso y ensartaron a miles en estacas, ganándose el nombre de Messmer, el Empalador. Con el tiempo Messmer fue perdiendo a varios seguidores debido a que se enteraron de su maldición, y comenzaba a hundirse más y más en una espiral de locura por la ausencia de su madre. Finalmente Messmer fue confrontado por un campeón sin luz que aspiraba con convertirse en señor del Elden, y en un punto de la batalla el Empalador rompió el sello de gracia de su ojo, liberando a la serpiente abisal. Sin embargo Messmer y la serpiente fueron derrotados igualmente, y con su último aliento maldijo a Marika, ya que cayó en la realidad de que su madre lo había exiliado de las tierras intermedias. Si bien Messmer fue negado por su madre al igual que Mog, por lo menos él llegó a desempeñar un papel en los mandatos de Marika, aunque fuera solo para deshacerse de él, mientras que Mog fue todo un fracaso, por eso queda en un puesto más alto. El puesto 8 es para Malenia, espada de Miquella y diosa de la putrefacción. Malenia y su hermano gemelo Miquella nacieron con una maldición debido al matrimonio retorcido de Marika con Radagón, por lo que Malenia padeció toda su vida lo que se conoce como podredumbre escarlata, una enfermedad que carcome progresivamente la carne de su víctima. Debido a esto Malenia perdió ambos ojos y algunas de sus extremidades, pero siguió combatiendo su enfermedad con su fuerza de voluntad. En su búsqueda por deshacerse de sus maldiciones, Miquella diseñó una aguja de oro que detendría el proceso de putrefacción, y también le dio a su hermana unas prótesis para que pudiera pelear por él.
Malenia entrenó el arte de la espada bajo la tutela del legendario espadachín ciego de la espada curva fluida, quien previamente había sellado a un dios extranjero de putrefacción. Gracias a su nuevo mentor Malenia ganó una gran habilidad y se le empezó a conocer como la espada de Miquela, debido a su devoción a su hermano gemelo. Durante la devastación Malenia atrajo varios seguidores dispuestos a luchar a su lado pese a su maldición, y la lucha escaló hasta que solo quedaron Malenia y su hermanastro Radahn. Después de una lucha encarnizada Malenia desató la putrefacción escarlata, reduciendo a su oponente a una bestia salvaje y quedando en coma. Por suerte uno de sus caballeros, Finlay, la llevó a rastros por las tierras intermedias hasta el árbol hierático, donde se encontraba el capullo de Miquela. Durante este trayecto, el florecimiento de Malenia inspiró una profecía sobre una era de podredumbre, teniendo a Malenia como su diosa. Sin embargo Malenia rechazó ese destino. Desafortunadamente, debido al estado comatoso de la espada de Miquela, Mog aprovechó para robar el capullo, y el árbol se terminó contagiando de la podredumbre de Malenia. No fue hasta que un sin luz llegó a las raíces del árbol hierático que Malenia despertó de su sueño, empuñando su espada por última vez. El tiznado luchó ferozmente, logrando arrinconar a la espada de Miquela hasta el punto de obligarla a florecer una vez más, convirtiéndose en la profetizada diosa de la putrefacción, y cayendo en batalla por segunda vez. Malenia demostró grandes hazañas en la devastación, y a diferencia de otros semidioses consiguió ascender al estatus de diosa. Sin embargo no deja de ser una sirviente de su hermano gemelo, y los que siguen lograron proezas igual de increíbles antes y después de la devastación. El séptimo lugar es para el general Radahn, el azote estelar y consorte prometido de Miquela. Radahn fue uno de los hijos de Radagon y Renala, y al igual que sus hermanos Ran y Raikard fue elevado al estatus de semidios cuando Radagon se separó de su amante para casarse con Marika, convirtiéndose en el segundo señor del Elden. Radahn admiraba profundamente al primer señor Godfrey, por lo que adoptó el símbolo del león en su estandarte, y para poder conservar a su fiel corcel Leonard, se especializó en dominar la magia gravitacional. Radahn se volvió el general de un vasto ejército conocido como los Melenas Rojas, y entre sus comandantes se encontraba Yerren, un noble caballero con quien hizo un pacto de muerte honorable. La magia gravitacional le permitió al general conquistar las estrellas y mantenerlas alejadas de las tierras intermedias, ganándose el título del azote estelar, y en cierto punto intercambió votos con su hermanastro Miquela, en el que Radahn se convertiría en su consorte cuando ascendiera a la divinidad como empíreo. Durante la devastación Radahn libró un épico combate contra Malenia, la espada de Miquela, hasta el punto en que la espadachina se vio forzada a florecer, liberando la putrefacción escarlata. Gracias a su gran tamaño y fuerza, Radahn pudo sobrevivir al florecimiento de la podredumbre, pero su mente quedó corrompida y desde entonces se dedica a vagar por los llanos de Kaelit, matando y devorando a todo el que se le cruce. Posterior a esto sus antiguos seguidores se encargaron de frenar el avance de la putrefacción quemando sus brotes, y para conmemorar la última batalla de su general, organizaron un festival en el que guerreros de todos los parajes de las tierras intermedias, lucharan contra el azote estelar en un intento por terminar con su miseria. Gracias a la participación de un campeón tiznado, el general fue derrotado. Sin embargo Miquela aguardaba aún a su consorte prometido, por lo que revivió el alma de Radahn y le construyó un nuevo cuerpo utilizando los restos de Mog, cosa que no serviría de mucho, ya que el mismo campeón tiznado que derrotó a Radahn en el festival, consiguió llegar hasta las tierras sombrías y derrotar a Miquela y su consorte prometido en una lucha encarnizada. Siendo considerado el más fuerte héroe de entre los semidioses, Radahn tiene muchos méritos destacables. Sin embargo se queda bajo en el conteo, porque fue fácilmente manipulado por los gemelos malditos, y los que siguen tuvieron más trascendencia y relevancia en la historia de las tierras intermedias. El sexto lugar es para Godwyn el Dorado, el semidios asesinado y príncipe de la muerte. Godwyn fue el hijo predilecto del matrimonio de Marika y Godfrey, y desde joven parecía que le esperaba una vida de grandeza. Durante la guerra entre la Orden Dorada y los dragones, Godwyn defendió el árbol áureo de todo ataque enemigo, y finalmente se enfrentó, derrotó, y se amistó con el gran dragón Fortisax. Desde entonces ambos lograron la paz entre sus dos facciones, lo que llevó a establecer el culto de los dragones antiguos de Leyndell, el cual veneraba a los dragones antiguos y estudiaba sus encantamientos de relámpagos.
En una fatídica noche, la princesa lunar Rani se infiltró en la guarida de Maliketh y robó la runa de la muerte cuando éste estaba distraído. Acto seguido Rani contrató a las cuchillas negras, las asesinas más mortíferas de las tierras intermedias, y luego de imbuir sus dagas con el poder de la runa de la muerte, asesinaron el alma de Godwyn, y simultáneamente el cuerpo de Rani. Godwyn fue sepultado en las raíces profundas del árbol áureo, pero como su cuerpo no había sufrido una muerte verdadera, la runa de la muerte infectó las raíces del árbol, engendrando una raza de seres conocidos como aquellos que viven en la muerte. Fortisax intentó salvar los restos de su amigo, y se introdujo en las raíces profundas del árbol áureo para combatir el poder de la runa de la muerte, pero al final fue corrompido por su influencia, convirtiéndose en el Lich Dragón. Esta serie de tragedias abrumó tanto a la reina Marika que rompió el anillo del Elden, dando paso a la devastación. A primera vista Godwyn no parece muy impresionante, pero sí fue una figura muy importante en las tierras intermedias. Después de todo, su muerte fue el catalizador de la devastación, la mayor guerra que se haya visto en la historia del Elden. A mitad del top se queda Miquella del árbol hierático, también llamado Miquella el Gentil. El hermano gemelo de Malenia, hijo de Marika y Radagon, Miquella era víctima de una maldición que lo hizo incapaz de crecer, teniendo por siempre una apariencia infantil. Miquella se volvió famoso por ser increíblemente inteligente y gentil, todos lo amaban y parecía que podría convertirse en el sucesor de Marika, designado a ascender como Empíreo y reinar las tierras intermedias junto a la Orden Dorada. No obstante, se sintió decepcionado por la incapacidad de la Orden por curar la enfermedad de su querida hermana, y darle a su hermanastro Godwyn una muerte completa, por lo que comenzó a conspirar para ascender a la divinidad por otros medios. Miquella soñaba con un mundo en donde todos fuesen aceptados, y para lograrlo manipuló a varios para ascender a la divinidad como su madre lo había hecho en el pasado, empezando por crear el árbol hierático con el que supuestamente rompería su maldición y le daría refugio a todo aquel que no tuviera gracia divina. Sin embargo, su capullo fue robado por Mog, pero esto era parte del plan de Miquella para llegar a las tierras sombrías, donde esperaría a su consorte prometido, es decir, Radan. Miquella dejó atrás su carne, y le fabricó a su consorte un nuevo cuerpo usando el cadáver de Mog, hasta que un campeón tiznado se enfrentó al Empíreo y al semidios en un combate y consiguió derrotarlos. Miquella fue considerado por muchos como una pobre víctima, pero en realidad era una mente maestra que cautivó y manipuló a varios semidioses para sus fines. Mog, Radan, Malenia, todos eran peones en su juego de ajedrez con tal de alcanzar la divinidad. El cuarto lugar es para Melina, la doncella del avivado. Al igual que su hermano Mesmer, Melina es una hija secreta de Marika que surgió del árbol áureo cuando su madre fue castigada por la gran voluntad. En busca de cumplir su propósito, Melina se encontró con un tiznado, y decidió ponerlo a prueba para ver si cumplía con sus expectativas, entonces haría el rol de doncella y le otorgaría más poder con las runas que recolectara. Luego de superar la prueba derrotando a Margit, Melina llevó al tiznado a la mesa redonda y más tarde llegarían a la capital real de Leyndell, donde le prestaría su ayuda en la lucha contra Morgoth. Sin embargo, unas zarzas impenetrables bloqueaban el paso, por lo que el campeón y su doncella se dirigieron a las montañas de los gigantes, donde encontrarían la llama de la ruina. La derrota de Morgoth también abrió el camino hasta los Tres Dedos, los emisarios de la deidad conocida como la llama frenética, hacia la cual Melina muestra una gran aversión. Ya en la fragua de los gigantes, Melina decide actuar independientemente de su propósito establecido, y se sacrifica para prenderle fuego al árbol áureo, todo con tal de guiar al tiznado a la guarida de Maliketh y conseguir la runa de la muerte. Melina parece pasable a simple vista, pero en definitiva tuvo un papel muy importante en la campaña del campeón tiznado, aparte de otorgarle gran poder por medio de las runas, también se enfrentó contra Morgoth, quemó el árbol áureo con la llama de la ruina, y se vio que estaba dispuesta a enfrentarse con una deidad, algo que solo un semidios aparte de ella fue capaz de hacer, pero eso lo veremos más adelante. El tercer puesto y la medalla de bronce es para Radagon, el segundo señor del círculo y comandante de la Orden Dorada. Menuda ironía. Radagon comenzó a destacar entre las filas de la Orden durante las guerras de Lurnia contra la Academia de Raya Lucaria, en las cuales se batió a duelo con la reina Renala.
Eventualmente ambas facciones llegaron a un punto muerto, a su vez Radagon y Renala se enamoraron y pusieron fin al conflicto por medio del matrimonio, eventualmente dando a luz a 3 hijos, Rani, Radan, y Raikard. Luego de que Marika perdió a su primer esposo, le ordenó a Radagon volver a Leyndell y convertirse en su nuevo rey consorte y segundo señor del círculo, y pese a su amor por la reina de Caria, Radagon obedeció, por lo que sus 3 hijos fueron elevados al estatus de semidioses y recibidos en el linaje de la reina Marika. Antes de partir, Radagon le dejó a Renala un huevo de ámbar con una runa mística en su interior, además de su fiel lobo rojo para custodiar la academia. Un escultor fue comisionado para elaborar una estatua de Radagon cuando asumiera el título de Señor del Elden, y durante este proceso el artista se enteró del mayor secreto de la Orden Dorada: Radagon es Marika, Marika es Radagon, ambos son un mismo ser con 2 identidades distintas, lo cual provocó que sus hijos gemelos, Malenia y Miquela, nacieran malditos. Después de sufrir una tragedia tras otra, Marika colapsó, y enrabietada destruyó el anillo de Elden, y pese a que Radagon intentó repararlo, el daño estaba hecho, la gran voluntad aprisionó a Marika y por defecto a Radagon dentro del árbol áureo. No fue hasta que un sin luz llegó hasta el interior del árbol tras quemar sus ramificaciones, que Marika y Radagon fueron liberados. En ese momento Radagon tomó el control de su cuerpo, y luchó contra el sin luz en nombre de la Orden Dorada, incluso llegando al punto en que convirtió su cuerpo en una espada para la bestia del Elden, pero ni así es capaz de vencer al campeón tiznado. Algunos argumentarán que Radagon no es un semidios, sino un dios completo, pero en mi opinión solo tiene esa clasificación por ser parte de Marika. Si mal no recuerdo, sus 3 primeros hijos no nacieron como semidioses, solo obtuvieron ese estatus cuando Radagon y Marika se casaron. En cuanto a su puesto elevado en el top, ser el segundo señor del círculo ya es muy destacable, además de ser considerado como el mejor guerrero en la Orden Dorada, y padre de al menos 5 semidioses, 3 de los cuales ya mencioné en este listado. El segundo lugar y la medalla de plata es para Godfrey, el primer señor del círculo. Antes de ser el ilustre rey consorte de Marika, Godfrey era un simple guerrero salvaje conocido como Horalu, hasta que fue imbuido con el espíritu del león Serosh, consiguiendo controlar su fuerza desmedida para combatir. Godfrey y Marika expandieron su dominio librando guerras contra varias facciones que se oponían a la gran voluntad, primero contra los gigantes, a los que despojaron de su llama de la ruina. Más tarde Godfrey derrotó sin ayuda al Señor de la Tormenta, coronándose como el rey del castillo Velobruno, y luego venció a un guerrero vengativo que portaba una espada injertada. Los hijos de Godfrey y Marika fueron los primeros semidioses, y se les empezó a conocer como el linaje dorado, pero el brillo comenzó a desvanecerse de los ojos del rey. Habiendo derrotado a todos sus enemigos, Godfrey y su ejército dorado perdieron su propósito, por lo que fueron despojados de la gracia divina, pasando a ser conocidos como los sin luz, o los tiznados, y debido a ello, la reina Marika los desterró a tierras lejanas donde lucharían y morirían, con la promesa de que algún día resurgirían de entre los muertos, para que uno de ellos pudiera portar el anillo de Elden en un futuro. Luego de la devastación, la gran voluntad llamó a los tiznados para devolverles su gracia, incluyendo a Godfrey. Luego de pasar por numerosas pruebas, el campeón tiznado se encontró cara a cara con Godfrey frente al trono de Elden, dispuesto a desafiarlo por el título de Señor de Elden. El rey Godfrey fue derrotado, por lo que sacrificó al león Serosh para volver a ser el implacable guerrero Horalu, quien igualmente fue derrotado por el tiznado. No creo que tenga que dar muchas explicaciones de por qué Godfrey se encuentra en un puesto tan alto. Ser el primer señor del círculo ya es decir mucho, pero el haber librado tantas batallas legendarias sin dudas es algo a destacar. Sin embargo, creo que hay un semidios que fue más sorprendente. El primer lugar, la medalla de oro, y el reconocimiento como el mayor semidios de Elden Ring, al menos en mi opinión, es para la bruja Ranni, princesa de la luna oscura. Ranni es uno de los hijos de Radagon y Renala, quien fue elevada al título de semidios cuando su padre se convirtió en el segundo señor de Elden y rey consorte de Marika. Previo a ser un semidios, Ranni fue señalada por los dos dedos como la sucesora de Marika, y le fue encomendada un guardaespaldas medio bestia llamado Blade, con quien creció y lo consideró como un hermano. Luego de que sus padres se separaran, Ranni se encontró con una bruja la cual se convirtió en su maestra en las artes místicas, y ésta le dijo que se cuidara de la luna oscura.
Rani no estaba de acuerdo con seguir los mandatos de la gran voluntad, así que maquinó un plan para escapar a su destino, robó la runa de la muerte e imbuyó con ella las cuchillas de las asesinas Numen, quienes eran cercanas a Marika. Con ello pensaba hacer que mataran a otra figura importante en espíritu, mientras que ella se quitaría la vida pero solo en cuerpo, rompiendo su destino como Empire. El espíritu aún vivo de Rani se alojó en una muñeca hecha a la imagen de su mentora, y esperó pacientemente durante la devastación, a que sus agentes llevaran a cabo su plan para borrar de las tierras intermedias toda influencia de la gran voluntad. Al terminar la devastación, Rani se reunió con un tiznado al cual le confió una campana de llamado espiritual y unas cenizas de lobo solitario. Más tarde le encomendaría buscar un arma con la que podría matar a los dos dedos que la señalaron como Empyrea, pero para ello tendría que matar a su hermano Radan, pues este había detenido el movimiento de las estrellas, así como también el destino de Rani. Con esta arma en su poder, el tiznado destruyó a las sombras que la gran voluntad mandó para matar a Rani, quien lo recompensó con una llave donde se encontraba el anillo de la luna oscura, y se dirigió a cumplir su oscuro propósito, matando a los dos dedos en el altar de la luz lunar, y dejando su cuerpo de muñeca inerte ahí. Rani tenía pensado reemplazar a Marika como dios de las tierras intermedias, teniendo al campeón tiznado como su consorte y trayendo la era de las estrellas. Con esta unión, el tiznado derrotó a la bestia del Elden, e invocó a Rani en el árbol áureo para deshacerse del anillo de Elden y que todos pudieran seguir su propio camino. Por algo este final es el favorito de los fans. El objetivo de Rani es alcanzar la verdadera libertad, y dársela a todo ser en las tierras intermedias, y para ello consiguió desmantelar todo el sistema formado por la gran voluntad, obteniendo la victoria total frente a una deidad incorpórea. Eso es mucho más de lo que se puede decir del resto de semidioses vistos en este listado, razón por la cual, Rani se queda con el primer lugar. Por fin llegamos al final. Les confieso que este fue el top más complicado de hacer de entre los Soulsborne, pero fue bastante entretenido investigar este lore. Por el momento es todo. Si el video te ha gustado, dale like, comenta cómo sería tu propio top de semidioses, y si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal. Soy Avares en Araku, el vándalo carmesí, y saludo a todos los que se quedaron hasta este punto.